En el año del 2007, yo soy jugador compulsivo en recuperación, tengo 5 años y medio, un poquito más limpio. Y esto fue porque yo estuve en una clínica en Estados Unidos, en el estado de Luisiana, en noviembre del 2007. Entonces, al regresar yo a Chihuahua, México, después de haber pasado por este proceso, me hice la pregunta que por qué mi familia no había escogido un lugar en México para tratarme. Entonces fue cuando ellos me dijeron que no habían encontrado una opción adecuada o que específicamente alguien les hubiera dicho, nosotros vamos a tratarles su problema de adicción al juego de una manera integral, de una manera adecuada, de una manera con gente capacitada. Entonces, ahí fue el primer gusanito que me surgió, ¿verdad? Entonces, después de un año de haber estado en recuperación, me surgió esta inquietud grandísima que inmediatamente me puse en contacto con la gente de Estados Unidos con la que había estado, y ellos me empezaron a orientar de cómo podría yo lograr esto de una manera profesional como la recibí yo en Estados Unidos. Entonces me suscribí o me hice miembro de un organismo que se llama la NCPG, quiere decir National Council on Problem Gambling. Esta es un organismo que tiene su sede en Washington, D.C., y me fui a unas conferencias que ponen en diversas partes de la República. En Long Beach, en el 2008, en Indianápolis en el 2009, en Portland, Oregon en el 2010, en Boston, Massachusetts en el 2011 y el año pasado, en el 2012, en Milwaukee, Wisconsin. Entonces, en Indianápolis fue cuando ellos me aceptaron ya o me dieron mi certificación como consejero de juego, después de haber pasado por un proceso de estudios, de viajes, de capacitaciones, etcétera, ¿verdad? Y un poquito antes fue cuando ellos mismos me ayudaron a implementar un modelo de tratamiento. Pero básicamente, ¿por qué? Por una gran necesidad que existía en México en aquel entonces de un lugar donde pudieran atender a los jugadores compulsivos o jugadores patológicos o ludópatas también, como se les conoce, de una manera adecuada e integral. Y finalmente ya tenemos ese lugar. ¿Y cuándo fue que se abrió este lugar? Abrimos en el 18 de enero del 2010. ¿Hasta dónde puede llegar una persona con el juego? Ok. Yo no quisiera hablar que hay etapas, ¿verdad? O que es peor, o que hay jugadores peores que otros. Una persona cuando ya está metida en este problema del juego, puede llegar a cometer acciones diversas según varios factores. Por ejemplo, una persona que tiene mucho acceso a dinero, pues obviamente va a perder más dinero que la que tiene menos acceso a dinero. Las personas que están casados con hijos, bueno, van a dañar mucho más a esas personas, a sus seres queridos, que el que está soltero. Pero vamos a tomar algunos ejemplos de lo que puede llegar a ser un jugador compulsivo en plena actividad, ¿no? Número 1, acabarse su dinero propio, si es que lo tiene. Comenzar después a utilizar los mecanismos de financiamiento más obvios, como son tarjetas de créditos, préstamos a familiares y amigos. Cuando esas opciones se agotan, se acuden a empeños, a vender cosas, artículos valiosos, relojes, televisiones, carros, etcétera, ¿no? Luego, después, cuando se agotan esos recursos, también es muy común que se acuda al prestamista con intereses muy altos, ¿verdad?
intereses usureros. Después es muy posible que las personas acudan al robo, al fraude, a la manipulación, al chantaje, todo en aras de conseguir dinero para poder continuar jugando, ¿sí? Es increíble porque la mayoría de los jugadores compulsivos, la gran mayoría, son personas con un nivel sociocultural importante. Quiero decir, somos personas con educación, formados con valores y principios universales, ¿verdad? Y a pesar de todo vamos en contra de eso. Entonces, esas son algunas de las cuestiones, digamos, a nivel económico. Pero también hay otras cosas a nivel social, a nivel personal. Lo que puede llegar a ser una persona, por ejemplo, ausentarse de su trabajo o de sus estudios por preferir estar en el juego. Pérdida de tiempo en el trabajo, en los estudios, debido al juego. Ausencia familiar de inicio. Después viene la parte de la desintegración familiar e incluso llegar hasta el divorcio, ¿sí? El jugador compulsivo tiene una prioridad en su vida, que es jugar. Entonces, desafortunadamente, a pesar de que podamos amar a nuestros seres queridos, a mi esposa, a mi hijo, por ejemplo, en mi caso, a mi esposa y a mis hijas, mi prioridad era jugar. Entonces los hice a un lado, los aparté de mi vida. Entonces, afortunadamente no llegué al divorcio, pero estuve muy cerca. Entonces esa es otra cosa que podemos llegar a hacer: apartarnos de nuestra familia, de nuestros amigos, de la sociedad, hasta llegar a un punto de aislamiento total, en el cual estamos solos, completamente solos, porque ya nadie nos tolera, ya nadie nos aguanta, a todo el mundo ya nos transeamos, a todo el mundo robamos, digo, no necesariamente todos los jugadores, pero son, digamos, límites máximos, ¿no? Y luego, viene una parte muy, muy triste en los matrimonios, la alteración en la sexualidad, ¿verdad? El jugador compulsivo llega a tener una depresión tal que pierde ánimo no solamente de la familia, de los amigos, de los eventos sociales, sino también de la parte de la sexualidad con su pareja, que bueno, creo que en un matrimonio es importante. Otra cuestión son despidos, que una gente llegue a cometer barbaridades dentro de su empresa, o de plano que se ausente de tal forma a que lleguen a despedirlo. Otra cuestión es también el suicidio, lamentablemente, y me duele mucho decirlo, porque el juego compulsivo a nivel mundial es la adicción que más índice de suicidio tiene, porque el juego efectivamente genera un vacío inmenso. Tal vez a veces pensamos que es imposible de llenar, pero lo que yo he aprendido de mi experiencia personal y ahora en la experiencia clínica que tengo, también lo observo. El vacío que me dejó el juego fue llenado poco a poco, ¿sí? Yo no puedo mentir y decir que fue de manera inmediata, fue poco a poco, paulatinamente, con mucha paciencia, con el amor de tu familia, ¿sí? Con el ver y el poder percibir la satisfacción de que ya no los estás lastimando, de que ya no les mientes, de que día a día haces lo correcto. Entonces eso empieza a generar una especie de satisfacción grandísima, inmensa. Me atrevería a decir que mucho más placentera que lo que era el propio juego. Eso empieza a llenar el vacío. Obviamente es delicado tocar temas religiosos en este tipo de clínicas, porque nosotros no tenemos ninguna religión, simplemente buscamos el progreso espiritual de las personas, pero eso es algo bien importante. ¿Cómo voy progresando yo espiritualmente en mi persona? Eso también me va rellenando el vacío que me dejó el juego. Otra cosa bien importante
es el servicio hacia los demás. Cuando, bendito sea Dios, pude recuperarme, o al menos solo por hoy me estoy recuperando, y tengo la oportunidad, la dicha enorme de poder ayudar a alguien más que pasó por el mismo sufrimiento que yo pasé, es infinitamente reconfortante eso. Entonces, llamémosle que este vacío no se llena por medio de medicinas, ni de inyecciones, ni de vitaminas, nada. Son puras cosas espirituales los que nos hacen llenar este vacío. Obviamente también recapitular o volver a traer a nuestra vida todas aquellas cosas que disfrutábamos anteriormente que dejamos de hacer a consecuencia del juego. Por ejemplo, un ejemplo más típico, hacer ejercicio. Basta y sobra con que una persona llegue a un punto de su vida y diga, sí, efectivamente, el juego ya me está ocasionando demasiados problemas en mi vida. Voy a ir a ver a un especialista que me diga o que me haga, digamos, un diagnóstico. ¿Sabes qué? Pues sí, si eres jugador compulsivo, tienes todo el perfil de jugador compulsivo, pero a lo mejor esa persona todavía tiene dinero, todavía no pierde su familia, todavía no pierde su trabajo, todavía no pierde su empresa, todavía tiene su coche y su casa, todavía, digamos, pueda tener una vida funcional, entre comillas. Ese momento también es muy oportuno para internarse. ¿Para qué esperarse a perder todo el dinero? ¿Para qué esperarse a perder a la familia? ¿Para qué esperarse a perder mi trabajo? ¿Para qué esperarme a perder mi conexión con Dios? Perder toda la esencia de mi espiritualidad o los valores y los principios bajo los cuales fui creado. ¿Para qué? Desafortunadamente, muchas personas tenemos que llegar a ese punto para darnos cuenta. Pero si alguien se da cuenta que sí tiene un problema antes de que sucedan todas esas cosas, ese momento es muy oportuno para internarse. Otro momento muy bueno para internarse es cuando una persona de una u otra forma ya dejó de jugar, digamos, por medio de un grupo de autoayuda, con la ayuda tal vez de un amigo, de un familiar, no sé, que por cualquier causa haya dejado de jugar y ya lleve 1 mes, 2 meses, 3 meses, 9 meses, 1 año sin jugar. Yo siento que esas personas también es muy recomendable que vengan a recibir un tratamiento e incluso va a ser mucho más provechoso porque la parte de la obsesión por el juego ya no vamos a tener que trabajar tanto en ella, ¿sí? Ya no es tanto el problema del juego, sino mis problemas actuales que me pudieran eventualmente regresar a una conducta de juego.